Bueno, hubo triunfos de la oposición, tanto en Formosa como en Rosario. Bueno, llama la atención porque es parte de una estructura nueva. Decías que lo que ganó en Rosario, Juan, tiene una impronta novedosa. ¿Por qué? A ver. A ver, yo creo que porque junta lo mejor de la tradición política. Digo, en este espacio están todos los sectores del peronismo, de los movimientos sociales, del movimiento de mujeres, de los sindicatos, y también lo mejor de la innovación política. Digo, no solamente de representación partidaria, sino social. Y creo que esa coalición logró interpelar y representar a una mayoría que existe hoy en Argentina, pero que no encuentra una representación política. Por eso, como te decía al principio, logramos una tarea muy compleja que fue el mismo día, a la misma hora, al mismo lugar, ganarle al intendente, al gobernador y al presidente. Para mí es un orgullo que mi amada ciudad de Rosario sea la primera ciudad de la Argentina en ponerle un freno a Milei y hacerlo desde el llano más absoluto, digamos, con lo mejor de la política. Y la verdad que creo que una esperanza también para todo el mundo que hoy le está pasando mal y que dice, che, las cosas pueden ser distintas. Puso mucho el gobierno en que ganara Aleart, allí, su delfín, esta elección en Rosario. Pero vos no fuiste la única sorpresa de la semana. Hay en Nueva York un musulmán, más o menos, un poco más chico todavía que vos. Vos sos del 85. Así es. Él tiene 33 años. Bueno. Es musulmán, tiene un discurso de izquierda, netamente, del tipo de Bernie Sanders, de Alexandra Ocasio-Cortez, que ganó la interna del Partido Demócrata para ser alcalde de Nueva York y probablemente sea el próximo alcalde de Nueva York porque ahí suelen ganar los demócratas. ¿Te identificás en algún punto con él? Mira, yo creo que en distintas partes del mundo vienen surgiendo liderazgos que intentan buscar un horizonte diferente que este sistema económico y social no está encontrando. Digo, porque siempre somos muy autocríticos con nuestro campo, con todo lo que no se pudo hacer, con lo que hay que cambiar. Ahora, la realidad es que el modelo enfrente, el neoliberalismo, ya no tiene demasiado para ofrecer. Por eso, para mí también estos momentos son una gran oportunidad. Estos momentos de grandes crisis de paradigma, creo que son una oportunidad para decir, che, nosotros tenemos un futuro mejor para ofrecer. Algo bueno de lo que pasó en Rosario no fue solamente decirle que no a Milei. Digo, porque una cosa es ser oposición y otra cosa es ser alternativa. Es decir, bueno, yo no solamente me opongo a esto, sino que tengo un modelo de sociedad mejor para proponer y que se puede hacer de este modo. Que ese es un poco también la historia de Ciudad Futura, del partido que fundamos nosotros, que intentamos materializar ahora en el presente pedacitos de ese futuro que queremos para mañana hoy y que se puedan ver. Digo, yo creo que la mejor forma de convencer es con ejemplos concretos, con proyectos que funcionan, que uno puede conocerlos, vos mucho lo conocés, el Tambo La Resistencia, la empresa pública de alimentos, las escuelas de gestión social. Nosotros fundamos escuelas hace 14 años en barrios que el Estado nunca intervino. Y hace poquito salieron las estadísticas y nuestras escuelas de gestión social son las escuelas para jóvenes y adultos con mayor cantidad de egresados de toda la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta forma de trabajar, hacer lo que debería hacer el gobierno antes de ser Estado, o sea, en la sociedad, con la comunidad organizada, no solamente logra que ahí donde había una necesidad haya un derecho, sino que además generamos, innovando, un sistema que funciona mejor. Digo, cuando discutimos qué Estado necesitamos, digamos, cómo hacemos un Estado más eficiente, un Estado mejor para que llegue a más. Bueno, ahí en la sociedad están las innovaciones que yo creo que pueden florecer en las ciudades. ¿Qué Y por eso Rosario... ¿Qué quiere decir de gestión social? De gestión social que no son ni públicas del Estado, ni privadas del mercado. Hay una tercera vía, que nosotros le llamamos gestión social, que el peronismo le llamó comunidad organizada, que creo que es lo que tenemos que practicar más, que son otras formas de gestionar lo público, de resolver problemas, de generar derechos, pero que no dependen del resultado de una elección, que es la comunidad cuando se empodera, se organiza y muchas veces hasta lo hace mejor que el Estado. Nosotros necesitamos un Estado que apoye a esa organización social. ¿Qué puede enseñar esto al resto del país? ¿Qué enseñanza le puede dar lo que ayer hizo Ciudad Futura con el peronismo y otros sectores del progresismo, de la izquierda y demás, a una oposición que parece muchas veces knockout, ¿no? Porque uno ve la performance del peronismo, salvo este último fin de semana, y no es buena. Mira, yo creo que yo estoy convencido que si cambiamos la cultura política, que si cambiamos la forma de cambiar, que si nos unimos de verdad, pero no unirse para amontonarse y ganar una elección y no saber qué hacer al día siguiente. Digo, si realmente entendemos que
hoy no hay ni un partido, ni una persona, ni un conjunto de ideas que represente la heterogeneidad de la sociedad que somos. Y podemos generar plataformas de articulación política que no le pidan el carnet de afiliación a nadie, sino que recojan lo mejor de la tradición y la innovación. Podemos ir a representar esa mayoría social que hoy existe. Digo, hoy hay una mayoría social en Rosario, en Santa Fe y en Argentina que no está de acuerdo con lo que está pasando. Si nosotros, sin miedo, somos capaces de salir a representarla, y cuando digo sin miedo significa sin esconder lo que pensamos, sin esconder lo que soñamos, lo que sentimos, las causas por las que peleamos, no disfrazarnos de lo que no somos para conseguir un voto más. Proponer que no nos tenemos que contentar con administrar la injusticia reinante, que tenemos que imaginar otra cosa, que hoy tenemos una crisis de imaginación política enorme y que yo creo que si cambiamos la cultura política, que si cambiamos la forma de cambiar, no hay problema que no tenga solución posible y no hay enemigo, por más grande que parezca, al que no lo podamos vencer. Creo que eso es lo que ojalá lo de Rosario despierte hoy mucha gente que le está pasando mal o ve que no hay alternativa, de que ya nos ganaron. Bueno, nuestro pueblo ha salido de situaciones peores que esta y creo que lo vamos a hacer y depende de nosotros, incluso un desafío generacional también de esta generación nacida y criada en democracia, bueno, de aportar nuevas ideas, nuevas formas y en este caso con una victoria que siempre entusiasma y da fuerza. Sí, obvio. ¿Crees que puede haber habido votantes de Milei, de las presidenciales, entre tus votantes de ayer? Digo, porque hizo una buena cosecha en el balotaje en Santa Fe, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay... Yo vengo, y te lo conté a vos varias veces, yo desde que ganó Milei vengo sosteniendo que no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos dirigentes, que la sociedad argentina se derechizó. Que de repente nos fuimos a dormir creyendo en la justicia social y nos levantamos creyendo en la escuela austríaca. Que nos fuimos a dormir creyendo en la solidaridad, en la igualdad y nos levantamos de ultraderecha. Que lo que hay es una crisis de representación, que es distinto a un proceso de derechización. Porque si nosotros decimos que la sociedad se derechizó, es la mejor excusa para que la política se saque el problema de encima. Entonces, la responsabilidad no es de la política, que no puede representar los anhelos, los dolores, las desesperaciones y los sueños de nuestro pueblo, sino que es la sociedad. Entonces, ¿qué hace la política? O se derechiza, como lo hace el 80% del sistema político, o espera que la sociedad recapacite. Yo creo que no, que hay que salir a buscar esa gente. Cada vez va menos gente a votar. Esa es la representación de esa crisis. Y esa gente no es que naturalmente tiende ese descontento hacia la derecha. Por el contrario, la historia nos demuestra que las grandes revoluciones se hicieron cuando ese descontento fuimos capaces de demostrar, che, mira, hay una salida a tu angustia, a tu frustración, que yo la entiendo por qué la gente no va a votar. Si le han mentido muchísimos años, sí, claro. Si no han ilusionado y desilusionado un montón de veces. Pero... Bueno, si esa salida nosotros le podemos mostrar que la sociedad va a ser mejor, más eficiente, cooperando entre nosotros y no matando al de al lado, que la culpa no la tiene tu vecino que es un poquito más pobre, sino el tipo que vos tenés arriba, que se está llevando el fruto de tu esfuerzo y que la sociedad se puede organizar de otra manera. Por eso yo hago tanto hincapié en ejemplos concretos. Digo, una vez le preguntaron a la nefasta Margaret Thatcher, cuando estaba en el final de su carrera, cuál era su mayor legado. Digo, de Inglaterra, donde nació el neoliberalismo. Ella decía que hasta nuestros enemigos se nos parecen. Es decir, había logrado Tony Blair, que todos los que vengan después planteen más o menos lo mismo que ella. Es decir, marcó la cancha y las reglas del juego. ¿Qué es lo que mostramos en Rosario ayer? Que para ganarle a Milei no hay que convertirse en Milei. Que no hay que responderle a la violencia con más violencia, a la crueldad con más crueldad. Que a la deshumanización se le gana con más humanismo. Entonces, con proyectos concretos, hay un compañero que una vez decía que la capacidad de ciudad futura, que no es ni mejor ni peor que el resto de los partidos, tenemos esa particularidad, es que logramos traducir lo ideológico a lo material, o sea, a un lugar concreto, y de lo material pasar a lo afectivo. A lo afectivo en el sentido que te afecta, que te pasan cosas. Los pibes que entran a nuestra escuela salen distintos, tienen una experiencia de la política, de lo público, de la democracia, diferente. No, los que van a nuestros espacios culturales, lo mismo. Los que conocen la fábrica de alimentos. Es decir, ante la desafectación de la política, la mayoría de la gente piensa que no hay relación entre lo que pasa arriba, en el palacio, en la rosca y en la vida cotidiana. No, claro, yo me imagino que al gerente de una cadena de hipermercados al cual empezó a caer la clientela porque el Estado rosarino auspiciaba una empresa pública que vendía 40% más barato, el arroz. En realidad la comunidad organizada por una empresa pública pero que no es del Estado.
una asociación entre pequeños productores del campo y los consumidores de la ciudad. Es un concepto de lo público diferente. Pero que llegaba a los comercios. Sí. Bueno, me imagino que esos intereses que fueron afectados no les debe ser muy simpático esto. Es lo mismo que dice Mamdani. Dice, vamos a hacer más fácil alquilar en Nueva York cuando construyamos 200.000 viviendas nuevas sociales y cuando le pongamos un tope a los alquileres de los que tienen más de 10 departamentos. Bueno, y ahí yo te aseguro Pero que perdón, cuando... esa afectación de intereses, que es lo que muchas veces evita hacer el centrista, ¿no? El político que vira al centro para captar más votos, entonces no le voy a hacer daño a este hipermercado. ¿Eso es lo que vos sugerís dejar de hacer a la oposición actual? Yo creo que lo que hay que empezar a hacer es que la política tiene que volver a hablar y a trabajar en los problemas de la vida cotidiana de las personas. Digo, cuando la política solamente se vuelve problemas de dirigentes y intrigas de palacio, obviamente la gente le va a terminar dando la espalda a eso. Ahora, yo te aseguro que si la política, en vez de hablar de todo eso, empieza a ver cómo vamos a tener una vivienda, digo, uno de nuestros ejes centrales del plan de gobierno es que cada rosarino que trabaje pueda pagar en cuotas una casa y no tenga que dejar el 50% de su salario en un alquiler. Para mí un buen intendente es el que dice, che, mirá, la vida es un quilombo, todo cuesta un montón, pero yo como intendente te voy a dar la posibilidad de que el lugar donde vos puedas construir tu proyecto de vida, una familia, lo vas a tener. Digo, esas cosas, que todo el mundo que trabaja pueda tener una casa, hoy en cualquier programa de gobierno sonaría utópico o revolucionario. Sí, claro. Y es de más estricto sentido común. Digo, en Argentina hay un consenso que tenemos que tener, no sé, una empresa estatal de una aerolínea pública, para algo que usa un pequeño sector de la población, que tiene impacto en la economía y demás. Y algo tan básico como el lugar donde vamos a dormir, donde vamos a construir a nuestra familia, lo dejamos en manos del mercado. Bueno, lo dejamos en manos del mercado y el resultado es el que tenemos. En un país que sobra tierra, que no debería ser un problema, lo mismo que los alimentos. En Argentina comer no solamente debería ser barato, debería ser bueno y abundante. Estamos hablando de las cosas básicas de la vida, que se pueden resolver. Ahora, necesitamos animarnos a encontrarle soluciones a eso. Nosotros creamos en Rosario una empresa de desarrollo urbano, que es una empresa pública. Fuimos a ver la experiencia que funciona en la ciudad de Medellín, que construye desde edificios en el centro hasta urbanización de barrios populares. ¿Por qué no podemos plantear esas cosas? Yo estoy seguro que cuando la política empieza a hablar de esto, la gente dice, che, esto tiene que ver conmigo. No están hablando ellos, están hablando de mí. Juan, entonces hay cosas importantes en juego. ¿Me podés bancar 5